Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la democracia. En realidad, hablar acerca de la democracia en México, esto tiene muchos parteaguas, ¿no? México ha tenido un proceso muy problemático para poder garantizar la democracia en este país. Nosotros venimos prácticamente de un régimen completamente monárquico. La colonia es prueba de ello, los 300 años de colonia que vivió este país. Y bueno, yo creo que para el primer momento en que un individuo o una nación empieza a generar estos dotes de independencia, pues es el primer proceso democrático que podemos ver en la nación mexicana. Pero para ese momento, vamos, lo que se pedía es que se dejaran de tener estos bloques de concentración del poder en la corona, prácticamente en el virreinato que se logra vivir por ahí del siglo XVI al siglo XVIII. Ya cuando viene el proceso independista, pues esto es un poquito más complejo y también diferente, ¿no? El siglo XIX pone prácticamente las bases del signo de democracia en el país, pero también tiene algunos tintes un poco autoritaristas, a pesar de que en teoría se llevaba a cabo el régimen democrático. Morelos, incluso cuando logra decretar el documento Los sentimientos de la nación, habla y pone una frase que me parece fundamental y dice, América es para los americanos, ¿no? Es decir, este país no podía ser, o estos países no podían ser o pertenecer a la corona de algún otro país dominante, puesto que estos tenían su propia cultura, tenían su propia identidad y ellos prácticamente tenían que refundar eh, lo ya comprometido hasta ese momento. El padre, cuando viene el movimiento insurgente, en 1810, cuando se ven descubiertos, porque ustedes recordarán que la batalla de independencia no surge en la fecha programada, sino que se adelanta porque prácticamente se logra descubrir la insurrección y eso genera también múltiples facciones y múltiples problemas. México, para aquellos años, o la Nueva España, todavía era Nueva España, empieza a generar estos bloques de resistencia contra la corona y bueno, para no hacer largo el cuento, pues prácticamente México logra tener su acta de independencia con el pacto que logra hacer Iturbide y el general Guerrero, ya el último bastión del movimiento insurgente que quedaba vivo para aquellos años y bueno, Iturbide aprovechando la debilidad de la corona porque en España sufren la invasión francesa, deciden pues retirar tropas de las colonias conquistadas y prácticamente ir a defender lo que hoy se conoce como el territorio español. Pero esto da mucho de qué hablar, muchas situaciones que empiezan a generar diferentes problemáticas y diferentes sistemas. Después de que se da esta situación, tenemos la Constitución de 1824 y ya se hablaba del régimen democrático, ¿no? Aunque en realidad México lo primero que tiene después de la independencia pues es un imperio y el imperio es ejercido por Iturbide. 10 meses que en realidad que tuvimos como imperio que no dieron lugar a mucho crecimiento y al final Iturbide tiene que salir del reinado y entonces es cuando ya con la constitución del 24 se logra fundar este régimen democrático en donde se manifiestan prácticamente la división de los tres poderes fundamentalmente, ¿no? Se tenía al poder judicial, al poder ejecutivo y por otro lado al poder legislativo. Pero llega la Constitución del 36, esta llamada Constitución de corte centralista, que establece un cuarto poder, lo que hoy conocemos como el Supremo Poder Conservador. Y a veces este poder, o Supremo Poder Conservador, tenía facultades para suspender de manera temporal o de manera definitiva a los demás poderes. Es decir, podía suspender al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o al Poder Legislativo. Este Supremo Poder Conservador estaba integrado por 5 personas y estas 5 personas pues prácticamente ya tuvieron o habían tenido que pertenecer a alguno de los otros regímenes, es decir, ya tuvieron que haber sido senadores, diputados,
vicepresidentes, ¿no? Para poder ocupar este cuarto poder o tercer poder conservador. Y esto implicaba, pues, entre otras cosas, muchas situaciones, ¿no? Mucha problemática, porque esa constitución fue vigente hasta las reformas del 47, incluso la guerra de reforma que se da con la constitución del 57, porque para aquellos años lo que se trataba de buscar era que el régimen siguiera centrado, es decir, que a pesar de que tuviéramos la división de poderes, pues en realidad, lejos de ser una democracia, se fundara una monarquía perfectamente bien establecida. Llega la Constitución del 57, se emplean diferentes situaciones, vienen reformas trascendentales, siendo estas las que hoy conocemos como las leyes de reforma que emite el presidente Juárez, y bueno, de ahí viene una situación, un cambio de paradigma en separar al Estado con la Iglesia de las decisiones gubernamentales. Y bueno, esta constitución trajo muchos problemas, ¿no? La invasión francesa, lo que llamamos la guerra de los pasteles, y bueno, después el problema que viene entre Porfirio Díaz y también Benito Juárez, y bueno, se dan muchas situaciones. Y luego viene prácticamente un imperio también, una dictadura por parte del general Porfirio Díaz, ¿no? En México en realidad tiene procesos y sucesos muy importantes porque en realidad Juárez en la última elección le gana a Porfirio Díaz, pero por padecimiento de salud, pues al final logra perecer. De inmediato vienen elecciones y bueno, gana Porfirio, pero Porfirio también era en realidad uno de los que pugnaban por el sufragio efectivo no reelección, cosa que en un tiempo posterior también logra ser abanderado por el presidente Madero cuando viene la Revolución Mexicana, ¿no? Pero este simbolismo ya venía desde el siglo XIX y es para evitar la reelección de Juárez, ¿no? Y bueno, México ya tenía bastantes procesos reelectivos, ¿no? Ya teníamos a Santana, también que se había reelegido en muchas ocasiones, pero es cuando llega Porfirio y bueno, Porfirio lo que hace incluso es modificar el texto constitucional para poder permitir la reelección. Y otra vez este sistema democrático empieza pues a presentar problemas, ¿no? México tiene turbulencias bastante importantes en aquellos años para de quiénes iban a ocupar al final de cuentas estos puestos, quiénes iban a tener estos grandes cargos, ¿no? Entonces, como les decía, pues al final Porfirio también se logra perder ahí. Oficialmente se reconocen 30 años del porfiriato, aunque de manera extraoficial hay 4 años más en donde también reinó Porfirio. El hartazgo social pues fue inimaginable, fue completo y fue nacional, en donde prácticamente pues viene con la revolución o con la huelga de obreros, viene el primer paraje de la Revolución Mexicana, ¿no? Y ahí es cuando se le da el primer bastión a Madero con impulsar este movimiento revolucionario. Incluso muchos culpan al presidente Porfirio Díaz de él mismo de haber provocado la Revolución Mexicana. Él, el último sexenio, lo que hace es lo que hace es pedir una entrevista con el presidente, un medio norteamericano, y en la entrevista le logran preguntar si ya era tiempo de que él se saliera del poder para darle paso para que México empezara a elegir a sus gobernantes, y él dice, sí, México ya está preparado, México merece tener procesos democráticos. Tiempo después se arrepiente, y bueno, después de que se arrepiente, pues prácticamente viene ahora sí el movimiento revolucionario. Y bueno, el proceso revolucionario resulta bastante complejo porque también hay muchas facciones que México tiene que pasar para poder tener ese proceso democrático en aquel momento, ¿no? Hay muchas facciones, sobre todo gubernamentales, políticas y también sociales, ¿no? Porque hay dos ejércitos fundamentalmente que se unen a la revolución, que es uno, la División del Norte por parte de Doroteo Arango y por otro lado, el Ejército Zapatista Libertador del Sur, que es abanderado por Emiliano Zapata. Pero de orden político, pues estaba también la pugna entre militares y el presidente, estaba también la pugna entre aquellos que tenían conocimiento de temas legales, como es Venustiano Carranza, y bueno, Obregón, y bueno, hay un sinfín ahí de políticos que pues tuvieron mucho auge en aquellos años. Lo que vamos a ver ahora es un video que habla precisamente de cómo el proceso democrático fue complejo a partir del siglo XX, a partir del siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana.
Yo hace un momento acabo de comentar el proceso que se vive en el siglo XIX, pero veremos qué sucede en el siglo XX y haremos algunas pausas para llevar a cabo algunos comentarios que con posterioridad estaremos realizando en este afán. Bien, entonces daremos paso a esto y bueno, regresaremos en cuanto hagamos algunas precisiones. El siglo XX fue singular. A diferencia de otros sistemas en América Latina, el mexicano tuvo una naturaleza incluyente. Mientras que las dictaduras latinoamericanas usaron la represión para desalentar, contener o detener a los sectores populares, el régimen mexicano incorporó deliberadamente a las masas a la vida política y tejió una red de alianzas, principalmente con los obreros, los campesinos y los empresarios. ¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución, simplemente. La revolución legítima. La revolución le dio legitimidad a partir de la Constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios. ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era, miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social, pero a cambio de eso no les damos democracia. Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia. Y el sistema funcionó, pues había una continuidad de los regímenes revolucionarios y que ofrecían y daban esta promesa de estabilidad, de paz, de desarrollo, pero sin democracia. El apoyo al régimen siempre estuvo acompañado de la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales y obtener beneficios materiales y simbólicos. Eso facilitó la cooptación de individuos y grupos organizados, conducir los cambios con mayor facilidad y encauzar la energía de las masas populares. Pues era un autoritarismo incluyente. El hecho de que todos podían entrar ahí mientras aceptaran las reglas centrales del juego. No había discriminación por ser de izquierda, por ser de derecha, católico, ateo, simpatizante del marxismo o del fascismo. Solamente los extremos se quedaban fuera y los no disciplinados. La existencia de instituciones políticas incluyentes se había originado en la Revolución de 1910. El porfiriato había logrado pacificar al país después de décadas de guerras civiles e invasiones y había logrado un apreciable crecimiento económico. Pero la paz en el país se mantenía a costa de la libertad y de la participación de la gente. La economía se sostenía gracias a los grandes latifundios